El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Amén. Gracias. Gracias. Hoy tenemos que hablar sobre la perspectiva del reino de Dios. Esto hay que decir que es muy lamentable que incluso muchos católicos, hay que decirlo, muchos de nosotros mismos, hemos perdido la perspectiva del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios. Y cuando nosotros, los católicos, perdemos el reino de Dios y perdemos la perspectiva del reino de Dios, entonces estamos perdiendo unos valores muy importantes. El reino de Dios tiene identificado 3 valores esenciales, 3. Que cuando esos 3 valores se pierde mucho en la humanidad. Y ustedes y yo nos daremos cuenta que ciertamente se han perdido. Primero, la justicia. El primer valor que tiene identificado aquí es esto, la justicia. Segundo valor, la paz, la paz. Pero esos 2 valores sin el amor no son posibles. O sea, esos valores están enmarcados en el amor. El que ama es justo. El que ama promueve la paz. Esos 3 valores identifican el reino de Dios y los identifican. Y de esos 3 valores se desprenden una cantidad enorme de valores. Si hay algo con lo que nosotros necesitamos identificar el reino de Dios, si hay algo que nosotros necesitamos identificar incluso al mismo Dios, es con los valores. Entonces nosotros estamos mirando países eminentemente católicos. ¿Qué quiere decir eminentemente católico? En donde la mayoría de los habitantes son bautizados en la Iglesia Católica. Usted hace una encuesta y aquí la mayoría de la población está bautizado en la Iglesia Católica. Y uno se pregunta, vamos a poner solamente con el valor de la paz, y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta violencia? La violencia está manifestada en muchas formas en nuestro ambiente, porque hemos perdido la perspectiva del reino de Dios. Hemos perdido esa perspectiva. El que es bautizado y no está en disposición de ganarse de Dios, es como si no lo estuviera. Y por eso el Papa Benedicto XVI hablaba de ateos bautizados. Esta es una expresión que usó muchas veces el Papa Benedicto XVI. Ateos bautizados. Ateos bautizados. Gente que se bautizan, pero que ciertamente no les interesa Dios. No le interesa propagar el reino de Dios. Y por eso se ha generalizado la injusticia, se ha generalizado la violencia y hay un egoísmo evidente, hay un orgullo evidente, hay una vanidad
evidente, hay una soberbia evidente y hay una cantidad de cosas que atentan contra el amor. Y ese es el mundo, esa es la sociedad, ese es el ambiente en el que nosotros los católicos, fíjense que no le estoy echando la culpa a los que no creen en Dios. Nosotros los católicos estamos promoviendo un mundo completamente distinto al reino de Dios. Y esas son las consecuencias que estamos cosechando nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos. Y a mí de verdad, y se lo digo con toda honestidad, me asusta. En silencio me calla ni nada. Me asusta el mundo que le estamos nosotros dejando. Lamentablemente me asusta la sociedad que le estamos organizando, me asusta la sociedad que van a heredar nuestros nietos, bisnietos, etcétera. Cuando nosotros, países, repito, países eminentemente católicos, si de verdad nosotros practicáramos los valores del reino de Dios, esta fuera una sociedad completamente distinta, en donde la caridad fraterna, en donde la convivencia fuera tan agradable, en donde la paz, la armonía, en donde todo fuera completamente distinto. ¿Qué nos picó? ¿Qué diablos no picó a los católicos, a los que creemos en Dios? ¿Qué fue lo que se nos metió en la cabeza? Que aún siendo bautizados, generamos una calidad de violencia. Yo quiero sobre todo dedicarme a eso, una calidad de violencia. Porque por un roce de un vehículo se maten dos personas se matan a tiros porque rozaron, porque se pasaron cerca los dos vehículos y se matan. Que el otro le robó, le quitó el parqueo que no es de él, un parqueo en donde se puede parquear cualquiera. No que me lo quitaste, boom, 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 y se mata. ¿Qué nos picó? ¿Qué fue lo que se nos metió en la cabeza? ¿Qué? Esto es algo que es digno de estudio. Dios mío, qué violencia. ¿Qué estamos generando? La violencia que se nos metió en la sangre es una cosa demoníaca. Eso ahí es que donde tenemos que, es el demonio que se nos ha metido a la cabeza que nos genera esa violencia. Entonces, tenemos que concluir lamentablemente que ya no estamos viviendo el reino de Dios, sino el reino del diablo. Si nosotros mismos estamos generando los antivalores que identifican el infierno. Oh Dios, regálanos tu Espíritu Santo, regálanos, Señor, volver a ti, de verdad volver a ti, de verdad, porque muchas veces nuestra conversión es de mentira, muy de mentira, y lo digo por mí mismo. Que el Señor nos ayude a todos. Amén.